Y esta mañana ya estamos con nuestro urólogo de cabecera, el doctor Juan Antonio Ramírez. Él es especialista y nos trae un tema muy interesante del ciclo de cáncer que ha estado continuamente con nosotros trabajando. En esta mañana nos va a hablar del cáncer de pene. Bienvenido, doctor. Gracias, muy buenos días. Sí, efectivamente hoy terminamos un ciclo de cánceres de la vía urinaria y terminamos con un cáncer afortunadamente poco frecuente, que es el cáncer de pene, que también pensaríamos que no hay cáncer en el órgano genital masculino y sí lo hay. Decíamos poco frecuente, pero pues existe y el gran reto aquí en el cáncer de pene es precisamente el acercamiento del varón hacia el médico, ¿no? Generalmente, como todos los cánceres, este es un cáncer que puede tener una muy buena evolución si se diagnostica oportunamente, que no suele ser así en nuestra población, ¿no? En nuestra población generalmente ya vienen con algunas lesiones un poco más avanzadas por el temor de acercarse con el médico. Exactamente. ¿Es común, doctor? Es poco común, sobre todo en el occidente del mundo, es poco común, en América es poco común. Las estadísticas hablan de 1 en cada 100,000, que es poco común. Es más común en otros países, y esto es interesante, si hablamos de los factores de riesgo. Los factores de riesgo, uno de ellos es fimosis, que recordemos que fimosis es cuando la piel del prepucio no puede retraerse, no puede exponer el genital. Eso es un factor de riesgo. Y también esto lleva a consecuencia cuando hay infecciones frecuentes. Es la incapacidad para retraer el prepucio genera que haya infecciones frecuentemente, y está relacionado que niños que desde muy pequeños tienen infecciones frecuentes pueden de adultos generar un cáncer de pene. De tal suerte que, por ejemplo, países que tienen más alta incidencia, esto es interesante, de cáncer de pene son, por ejemplo, Uganda, es el país que tiene más alta incidencia porque obviamente sus sistemas de salud son muy deficientes. Y otros países... Higiene también. Higiene. Y otro país, por ejemplo, en el mundo es Brasil, que también tiene unos sistemas, por cuestiones culturales casi no se hacen circuncisiones allá, hay mucha promiscuidad, ¿sí? Entonces hay alta incidencia de infecciones genitales y también hay mayor cáncer de pene. Lo contrario sucede en países, por ejemplo, judíos o musulmanes, donde la práctica, por ejemplo, de la circuncisión es mucho más común, y evidentemente sí se refleja eso sobre las estadísticas de cáncer de pene porque ahí hay menos cáncer de pene. Claro. Doctor, ¿cuáles serían algunos de los síntomas que pudieran presentarse, en que pudieran observar? Es interesante. Aquí la premisa es que cualquier lesión que haya en el genital debe tener una investigación, desde un cambio en la coloración de la piel, el endurecimiento de la piel, la presencia de alguna úlcera, de alguna vegetación, ¿sí? Tiene que tener una evaluación, ¿no? Otro de los factores, aprovechando ese tema, otros factores que se relacionan con el cáncer de pene son las infecciones por el virus del papiloma humano. Entonces, si recordamos, el virus del papiloma humano genera lesiones vegetantes, es decir, lesiones papilares, lesiones como verruguitas. Como verrugas, efectivamente. Y entonces toda verruga debe de estarse vigilando, ¿no? Hay una relación directa entre el cáncer de pene y este virus del papiloma humano, como lo hay también con el tabaquismo. ¿En qué áreas, doctor? O sea, específicamente, porque puede ser cercanos, es que estén en la redonda o ubicadas precisamente en el miembro. Muy bien, buena pregunta. Generalmente es en el área del glande, que es la porción final del pene, y en la piel del pene, que es precisamente el prepucio. En esa zona es donde generalmente inicia el cáncer de pene, y la oportuna determinación pues, nos debe llevar a realizar una comprobación desde el punto de vista histopatológico. Generalmente podemos hacer o una biopsia o una excisión, que es quitar toda la lesión dependiendo del tamaño de la lesión. Sí, doctor, regularmente digo, la mente femenina es distinta a la masculina, ¿no? En este sentido. Pero, por ejemplo, al tocar, ¿también nos podemos dar cuenta que algo está mal? Claro, claro. Hay lesiones que son induradas, es decir, lesiones que cambian la textura de la piel del prepucio o la textura de la piel del glande, y deben forzosamente ser atendidas, ¿no? ¿Qué buscar? O sea, Cuando el tejido no es blando, no es elástico. Por ejemplo, la piel del prepucio es una piel elástica que permite retraer y exponer el genital. Bueno, cuando se vuelve dura, cuando duele, cuando ya no es elástica, cuando se hace quebradiza, cuando cambia de color, ¿sí? Cuando cambia de la superficie. Todos esos datos nos deben de motivar al varón a acudir con el urólogo, ¿no? ¿Cuáles serían los tratamientos? ¿Cómo se trata este cáncer?
Pues precisamente ahí viene lo oportuno y lo interesante del tema, ¿no? Las lesiones pequeñas, las lesiones oportunas, se pueden tratar con excisión, es decir, con la extirpación de la lesión. Pero si la lesión, y hay una metodología de investigación, cuando ya estamos frente al problema, si vemos que invade otras partes internas del genital, desafortunadamente se tienen que hacer lo que se llaman penectomías, que son la amputación ya sea parcial o a veces total del genital masculino, dependiendo del área que invade, ¿no? De ahí la importancia, porque es un tema muy delicado, es un tema de mucha confusión para el mismo paciente. Es un tema legal también en todos los sentidos, porque para poder comprobar y hacer una cirugía de esta índole, nosotros mismos como especialistas nos vemos involucrados en toda una metodología muy clara de investigación antes de proponer una cirugía de este tipo. Claro, la premisa es la salud del paciente, pero tiene que entenderlo muy bien, tiene que haber un soporte de patología, ¿no? Para llegar a esta etapa, doctor, ¿cuánto debe de haber pasado de no haber ido al médico, de no haber hecho algo por la salud? ¿Es igual que otros tipos de cáncer de la mujer? No, es un tumor de crecimiento lento, no es un tumor de crecimiento rápido, ¿no? Desafortunadamente, el tema aquí, volvemos a lo mismo, que se desprecian muchas lesiones en el genital. Se aplican 10,000 cremas y 10,000 cosas, que eso es también muy común. Habitualmente se tratan como si fueran infecciones muy sencillas. Algunas pueden serlas, otras no. Pero se aplican muchas cremas y eso va cambiando la morfología de esto, va cambiando incluso las características de una lesión inicial pueden cambiarse si le aplican láser o si le hacen cosas que no deben de hacerse, ¿no? Por eso... O sea, pueden pasar años. Por eso lo delicado del problema, ¿no? Y es por eso que los invitamos, señoras que nos están viendo, esposo no tiene un urólogo, simplemente hacerle esa pregunta, ¿tienes tu urólogo de cabecera? ¿Tienes con quién asistir? Es importante, podemos salvar incluso este tipo de situaciones. Claro. Pueden comunicarse teléfono en pantalla, hágale su cita, llévelo. Porque, ¿qué tan importante es precisamente la figura de la mujer en el caso de ve al médico? O sea, creo que es fundamental, ¿no? Fundamental, yo creo que yo siempre hago el comentario. Se incomoda el doctor así como que... No, es que es bien interesante, ¿no? Yo le digo a mis pacientes que van generalmente mis pacientes no van, los llevan. Los lleva la esposa, los llevan los hijos, los llevan los amigos, los lleva a un familiar. Es alguien que tiene que motivarlos a que vaya con él. Y generalmente nadie mejor que la pareja es quien a veces los pone en un predicamento, o vas o vas. No hay de otra, ¿no? No hay de otra. Si no, llega a ser incluso peligroso para ellos mismos. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la cabeza del mexicano, doctor? Si es una cuestión cultural del no ir al médico, da pena. Sí. Pues fíjate que los primeros 50 años de la vida del varón y los 50 años de la vida de una mujer, la mujer se enfrenta desde jovencita a tener que ir con el médico, su regla, su cuidado de embarazo, su embarazo, etcétera. Y los primeros 50 años de la vida del hombre no va con el médico, ¿no? Y de lo poco que se puede enfermar, o toma un remedio casero o no toma nada, ¿no? Exacto. Los cambios vienen generalmente de los 50 años en adelante. La mujer deja de tener hijos, la mujer ya entra en una etapa diferente de su vida y el varón empieza a enfrentarse a problemas de salud que en los primeros años no tenía y por tanto culturalmente no está adaptado para esto, ¿no? Definitivo, y no hay nada como la prevención. Totalmente de acuerdo. Pues doctor, un buen tema, no tan común, pero si llega a serlo puede poner en riesgo la salud. Así es, la vida. Incluso una cuestión psicológica, ¿no, doctor? Claro, todo lo que tenga que ver con el área genital, todo lo que tiene que ver con la salud genital, impacta emocionalmente a todos los varones, ¿no? El impacto de un procedimiento quirúrgico en esa área siempre se refleja desde el aspecto de vista psicológico. ¿En niños no es común? ¿O sí? No. El cáncer de pene es generalmente en población adulta de los 50, 60 años en adelante. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Los teléfonos aparecen en pantalla para Estados Unidos, para México, para que haga su cita hoy mismo. Hacemos pausa y regresamos con mucho más a Hola California.